La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, queridos hermanos. Estamos aquí en su programa, nuestro programa en Meditación desde la Palabra. Soy Nadia Girón y tengo el agrado de compartir con ustedes y en esta tarde también en la grata compañía de mis hermanas Silvia Mariela desde Paraguay, que nos acompaña aquí. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la teleaudiencia de TV Suyapa. Muy contenta de poder estar aquí en Honduras, ya lo dijo Nadia, soy de Paraguay y bueno, contenta de poder compartir en meditación con la palabra, aquí con Dunia, aquí con Nadia y con cada uno de ustedes que nos acompañan desde sus hogares, desde el lugar donde se encuentren. Bien. Buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. La verdad que es un gran placer compartir con ustedes, que ustedes nos permiten llegar a sus hogares, pero más queremos llegar al corazón con la palabra de ese día. Estoy contenta de estar con mis hermanas y queremos pasar un rato muy agradable, llenas de la palabra de Dios, fortalecidas con esa palabra hermosa que hoy tenemos para ustedes. Es una alegría realmente, hermanos. Queremos compartirles que hoy estamos transmitiendo desde la Capilla de la Divina Misericordia, aquí desde Valle de Ángeles, desde el Centro de Retiros de la Universidad Católica Nuestra Señora Reina de la Paz, y queremos compartirles que tenemos un retiro de ministerios a nivel nacional de la Renovación Carismática Católica, y pues aprovechando este hermosísimo evento es que tenemos la compañía de nuestra hermana Silvia Mariela, que estará como una de nuestras charlistas en estos talleres que estaremos compartiendo para los diferentes ministerios. Tenemos el agrado pues de hace muchos años trabajamos junto con Silvia Mariela en diferentes misiones y hoy pues la tenemos nuevamente con nosotros, así que aprovechando la gracia de tenerla a ella aquí, pues vamos a sacarle provecho a esta palabra de Dios en este día que vamos a compartir. Vamos a trabajar con el tema superando las dificultades. Y esto lo vamos a hacer a la luz de esta palabra que vamos a escuchar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Si uno de ustedes escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa palabra hoy y qué gran comparación, y podemos ver bastante profundidad y creo que bastante claro para nosotros. Hoy en día podemos descubrir en todos los aspectos quizás de nuestra vida o en todos los momentos de nuestra vida nos podemos encontrar con estos dos tipos de personas, así como que ¿con cuál me identifico yo? Ojalá no sea con los tontos o los insensatos que dice la palabra, ¿verdad? Y podemos hasta caer en eso. Quizás lo vemos así como muy duro Jesús, pero muy claro con la palabra, y muchas personas no toman en cuenta en esos momentos de tomar decisiones, en esos momentos de tomar en la vida la decisión: ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi meta? ¿O cuál es mi misión aquí en la tierra? Entonces,
vamos por la vida y vamos sin tener una base, una meta, sin descubrir por qué Dios nos creó, por qué estamos aquí. Y volviendo pues a la palabra, estamos en meditación desde la palabra y vamos a ahondar mucho justamente en la palabra de este momento. ¿Qué nos dice el Señor en esta lectura a cada uno de ustedes? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros en este mensaje grande, en esta comparación, yo digo fuerte, hermana Nadia, bastante fuerte? Así es, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Número 1, la palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios. Hermana Silvia Mariela, el valor de la palabra de Dios en tu vida, el valor de la palabra de Dios en las familias, que en este momento, hermanos que vienen llegando de sus trabajos, hermanitas que están en sus afanes en el hogar y que nos están escuchando a través de la señal de Suyapa TV. El valor de la palabra de Dios, si escuchas estas palabras mías y las pones en práctica. Ya que el tema de hoy es cómo superar las dificultades, lo primero que tenemos que indicar, creo yo, el primer elemento que hay que tomar para entender también el valor de la palabra es la escucha, porque dice quien escucha estas palabras y las pone en práctica, y luego en otro momento dice quien no oye las palabras. En el mundo en el que vivimos hoy, este es el gran problema, no nos sabemos escuchar. Entonces, ¿cómo un matrimonio puede superar las dificultades si no se escuchan y si no escuchan primero a Dios, si no lo escuchamos en la palabra? ¿Cómo podemos superar situaciones complicadas si no tenemos la capacidad de escucha? Y el ejercicio de escuchar, ya como lo estoy diciendo, es todo un proceso, hay que ejercitarse en la escucha de la palabra. Entonces, en la medida que uno se familiariza con esta palabra, en la medida que nosotros le damos el valor que corresponde a la palabra de Dios, también vamos a poder superar las dificultades. Si yo no soy capaz de escucharle a Dios, yo no voy a saber escuchar al hermano. Y también yo tengo que escucharme a mí mismo. ¿Cómo? ¿Dónde nos habla Dios? Dios se manifiesta a través de la conciencia. Entonces Dios nos habla a través de la conciencia también. Cuando uno dice, es que mi conciencia me está diciendo que esto está mal, uno se da cuenta y puede evitar las situaciones. Pero para que mi conciencia me hable, yo tengo que llenarme de la palabra de Dios. Ahí está la importancia. ¿Cómo voy a superar las dificultades? Cuando yo le doy la importancia, el valor que le corresponde a la palabra de Dios, me lleno de la palabra de Dios, leo la palabra, escucho la palabra, estudio la palabra, memorizo la palabra, mi conciencia se va llenando de palabra de Dios. Entonces, en la medida que mi conciencia se llene de la palabra de Dios, yo le estoy dando el primer lugar que le corresponde. También a la hora de las dificultades, bueno, ¿cómo resuelvo esto? Aquí me viene la palabra de Dios. A través de la Recuerden que mis ovejas conocen mi voz, dice el buen pastor. ¿Y dónde está la voz del pastor? Aquí, en la palabra de Dios. Amén. Entonces, hoy en día nosotros utilizamos los celulares que ya vemos quién llama, pero yo soy modelo 78 y antes teníamos teléfonos que no tenían, mira quién llama, no teníamos el número, entonces uno atendía. Y claro, si es alguien con el que siempre compartís, uno conoce la voz, reconoce, porque siempre Amén. Estabas con esa persona. O también yo doy el ejemplo de las carmelitas. Me imagino que conocen. Pero ese lo vamos a dejar para después de la pausa. Ya me alargué, me alargué. Lo dejamos un ratito. Antes de la pausa, queridos hermanos, queremos darles el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros. Pueden llamarnos al 2257-1704, llamadas. Y pueden enviarnos mensajitos al WhatsApp 99029571. Y ahora sí, atentos, ya volvemos. De regreso compartiendo con ustedes, mis queridos hermanos, aquí en Meditación desde la Palabra, desde esta hermosa capilla de la Divina Misericordia, aquí con la emoción de nuestros hermanos que están llegando de las diferentes diócesis de nuestra República de Honduras para poder formarnos en la Palabra de Dios, para poder crecer un poco. Y seguimos con esta idea que estamos superando las dificultades. Estamos en el punto número 1 de este tema, que es la escucha de la Palabra de Dios. Y ya nuestros
nuestra hermana Silvia Mariela nos ha estado contando, ¿verdad?, de este punto. Así que, hermanita, puedes continuar. Sí, retomando un poquito la idea de cuán importante es conocer la palabra. Y decía yo, mis ovejas conocen mi voz, dice Jesús, y ponía el ejemplo del Carmelo. Las carmelitas generalmente uno va, las visita, pero uno no las ve. Y en la mayoría de los carmelos que yo conozco, calculo que aquí en Honduras será igual, tienen un lugar que se llama torno, uno toca una campana y las hermanas te dicen Ave María Purísima, que es el saludo. Sí. Y entonces uno les responde sin pecado concebida, y en mi caso, sin que yo avise que voy a ir, y yo digo sin pecado concebida, la hermana que está en el torno enseguida me dice Silvia Mariela, qué alegría escucharte, o quien vaya. ¿Por qué esto? Porque tienen el oído tan afinado, como no ven, es lo mismo que un ciego. Con el ciego uno tiene que cuidar mucho el volumen, los decibeles en la música, porque ellos tienen mucho más entrenado, afinado el oído, entonces es también mayor, si tocamos se les aturde. Entonces esta relación tiene que ser la nuestra con la palabra de Dios. En la medida que uno conoce la palabra, se familiariza con la palabra de Dios, la voz del Señor nos va a ser también fácil de entender. Entonces, de aquí el valor, la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros andamos muy mal, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es mi relación con la palabra de Dios? Quizás olvidé leerla, quizás ni la tengo en cuenta, y si uno dice, no sé cómo resolver las cosas, es que a tu conciencia le está faltando esta palabra. La gente que dice, o la persona que dice, es que a mí Dios no me habla, es que aquí Dios nos habla, es que aquí Dios nos habla a todos. Usted no está escuchando a Dios en la palabra. Decía San Efrem, a Dios lo hablamos en la oración y su respuesta nos da en la palabra. Amén. Qué hermoso. Qué hermoso. Pero, hermanitos, queremos que ustedes se comuniquen con nosotros, y les repito los números telefónicos. Llamadas al 22 57 17 04. Y si quieren mandarnos un mensajito, pues al WhatsApp 99 02 95 71. Y un poquito con lo de la palabra, a mí me impresiona mucho cuando las tentaciones, hermanas, Jesús no contestó al enemigo presumiéndole que era hijo de Dios. Le contestó a base de la palabra. La palabra de Dios dice, a cada tentación, a las 3 tentaciones, Jesús le contestó a base de la palabra. Y la fe viene por el oír palabra de Dios, ¿verdad? Qué hermoso. O sea, vamos a otro punto, nos lleva la palabra a otro nivel de fe cuando escuchamos esa palabra. Y retomando un poquito lo que decís, Dunia, es interesante esto que pones como ejemplo, porque también el diablo conoce la palabra. Sí. Pero y lo fue a tentar con la palabra. Utiliza a su conveniencia, que aquí también está, ¿no? Hay gente que conoce mucho la palabra. Hay ateos que conocen la palabra de Dios al pie de la letra, conocen toda la Biblia, la han leído. Pero aquí está lo que el evangelio que estamos compartiendo, el que pone en práctica, porque yo puedo escuchar la palabra de Dios. Uno va a misa el domingo, mucha gente. Una cosa es oír y otra escuchar, porque yo ahora puedo escuchar que aquí hay gente caminando, hay gente que está detrás de cámaras, está barriendo, está limpiando, pero yo no le estoy prestando atención, ¿no? Es como que un ruido que pasa así, pero escuchar ya es poner mi atención, es asimilar esa palabra, es rumiarla, digerirla, dejarle hacer eco en el corazón y luchar por vivirla. Así es. Y esto nos lleva a un segundo punto. No solamente es escuchar la palabra, sino que una vez que yo escucho esta palabra, ¿qué hace esta palabra en mí? Esta palabra me fortalece, porque recuerden que dice este evangelio que el hombre sabio construye la casa sobre la roca. ¿Usted sabe lo que significa construir sobre la roca? Sí. Hacer un agujero en una roca. La fuerza que se necesita para poder hacer un agujero, y no es un agujero, es una casa. Sí. Entonces, la gracia de poder acoger en mi vida la palabra de Dios, ¿qué hace en mí? Me fortalece, me hace poder construir, me hace poder trabajar, me hace poder ir más allá de lo que creo. Yo vengo cansado, vengo del trabajo, vengo agobiado y escucho la palabra de Dios y la fuerza se renueva. Amén.
Miren, aquí tenemos a Silvia Mariela. Hoy estamos tan alegres de estar compartiendo con mi hermana. No saben cuánto me alegra mi corazón porque la tengo nuevamente aquí en mi país. Hemos tenido muchas misiones en fe con ella y ella pues que anda por todo el mundo, ¿verdad? Llevando la palabra de Dios. Hermana, esta palabra de Dios nos fortalece y nos hace hacer cosas que no imaginamos. Esa fuerza de la palabra nos anima a poder llevar la palabra. Yo quisiera que tú nos compartieras algo de tus misiones a lo largo de todos estos países que te ha tocado recorrer llevando la palabra de Dios. La palabra de Dios me fortalece. ¿Cómo? Así es alimento. Y cuando decimos que aquel que construye su casa sobre roca, la palabra misma es Dios, porque Dios es la palabra. Y en el único momento en la Biblia en el que encontramos que Dios mismo es la roca, se encuentra en el libro del Deuteronomio, o sea, ya en los primeros 5 libros de la palabra, Dios es la roca, y por eso ahora en el Evangelio Jesús nos recuerda también quién es la roca, es Dios. Entonces, el hecho de poder decir que la palabra nos fortalece. Ayer yo llegaba a Honduras y yo hice un viaje, sería como un vuelo, en vuelo serían como 9 horas y media, entre escalas y todo eso, y desde salir, porque para mí el viaje comienza desde que yo salgo de mi casa, ahí comienza el viaje. Entonces hasta aquí fueron como 15 horas. Yo llegué aquí, las hermanitas me recibieron con mucho amor, del aeropuerto fuimos a tomar un café, yo me acosté a las 12 de la noche, yo me desperté a las 2 de la mañana, a las 2:15 me buscó el taxi, entonces yo dormí 2 horas. Entonces, bueno, hice todo ese viaje, llegué aquí, me recibieron con cariño, fuimos, tomamos un café, me fui, me di un baño, me fui a la iglesia, estuvimos en una hora santa, estuvimos en la misa, después estuvimos compartiendo. Yo me acosté como 11:25 en la noche. Entonces, ¿qué es lo que da fuerza? Lo que decías. Al misionero le motiva llevar la palabra de Dios. Amén. Y no tan solo a la hora de predicar. Yo tengo que luchar por ser palabra de Dios a través de mi propia vida, en cada gesto, en cada actitud. Y a modo de testimonio, porque yo amo la palabra de Dios, las personas buscan mucho la sanación. Cuando uno dice misa de sanación, sabemos que todas las misas son de sanación, sí, pero noche de milagros, eso se llena. Pero cuando se dice curso bíblico, van 5 y ya gloria a Dios. Entonces, no sé si es la misma situación. Eso pasa en Paraguay, no sé si en Honduras, pero eso pasa. Y yo digo, sin embargo, cuando nosotros sabemos una palabra basta para sanarnos, es la palabra la que nos da fuerza, estos cursos bíblicos estarían repletos. Tenemos una llamada. Ah, ok. Sí. Inés Molina, adelante. Sí, buenas Inés Molina, hermana. Estamos aquí escuchándole y soy una fiel oyente de Suyapa TV. Ese es mi canal. Qué lindo, como gracias. WTN de los estados, ¿verdad? Son mis canales favoritos para mirarlas a Girón, Molina, que siempre me da orgullo de que un apellido Molina esté frente a una cámara, porque eso nos une. Bendito sea Dios, qué emoción. ¿Será que somos primas? Así es. Y, Bendito y de sea ser Dios. posible, los que están oyendo en Santa María del Real, un saludo de parte de la hermana Inés Molina. Estoy bien. Bien, muchas gracias. Dios le bendiga. Un placer haberle escuchado, gracias. Bien, aquí tenemos nuestra hermana Silvia Mariela, ha tenido la gracia de estar ahí también en EWTN, ya la han tenido ahí en transmisión y dando sus experiencias. Ellas escuchan, pero yo no te pude escuchar, Inés, pero me van a transmitir. Hermanitas, quisiera a ver si los hermanos nos ayudan a enfocar el Cristo de la misericordia, hablando de esa fortaleza, Justo ¿verdad? atrás de nosotros tenemos esa hermosa imagen. Qué linda imagen. De Jesús de la Divina Misericordia, que a Él está dedicado este templo en el que estamos y esta casa de retiros, y esta es nuestra fortaleza. Entonces seguimos con este punto. Retomando la idea, ¿por qué fortaleza? Porque la palabra de Dios nos ayuda a recordar todas las promesas y todo lo que el pueblo de Dios vivió. Entonces, cuando uno pasa
pasa por una situación complicada, difícil, una adversidad, pero uno lee la palabra y dice, pero es que Abraham pasó por esto y Dios le rescató. Sí. Es que Moisés pasó por aquello otro. Es que aquel hombre llamado Jairo pasó, aquella hemorroísa pasó, y uno ve lo que Jesús hizo. Entonces, en la medida que uno ve y se entera lo que Dios hizo en la vida de tantas personas, eso te da fuerzas, porque uno dice, si con ellos Dios actuó, ¿por qué conmigo no? O sea, yo no voy a ser la excepción. Entonces, de ahí la fuerza de la palabra. Y recuerden, la palabra es alimento, la palabra es medicina, la palabra es espada, la palabra es martillo. Entonces, todo aquello que nosotros necesitamos para ser fuertes en la fe, ya lo dijo Dunia recién, la fe nace de escuchar la palabra de Dios, lo dice la carta a los Romanos. Entonces, esto es importante entender. En la medida que yo me alimento de la palabra, yo voy a ser fuerte. Y lo que yo quería comentar antes de la llamada es que, y yo decía, un curso bíblico hay poca gente, y es importante entender que en la medida que uno estudia la palabra, uno se va sanando, uno se va fortaleciendo. Sí. Cuando yo hice por primera vez un seminario de vida en el Espíritu Santo, y esto lo comparto rápidamente, un seminario de vida es la base del movimiento de la renovación carismática. Generalmente las personas comienzan o en un grupo de oración o en un seminario de vida. Entonces, cuando yo me fui a hacerlo, yo recuerdo que antes de lo que nosotros llamamos la efusión del Espíritu Santo, nos preparaban. Y entonces el animador decía, usted pida Espíritu Santo en ese momento de la oración, pida Espíritu Santo. Algunos van a hablar en lenguas, otros van a querer llorar, otros van a reír, otros van a caer en el descanso en el Espíritu. Y bueno, nos llenaban de expectativas y claro, todos estábamos así, emocionados. Y cada vez más, y entonces llegó el momento y yo formé la fila y estábamos orando y nos animaban y nos motivaban y orábamos. Y efectivamente, yo veía que algunos salían alegres, sonriendo. Yo veía que otros lloraban y yo emocionada decía, ¿qué me va a tocar a mí, verdad? Y yo veía que otros sí, oraban en lengua y otros iban al descanso. Y llegó mi momento. Y entonces, ya. Y yo agaché la cabeza, pero como todo carismático, con el ojo uno abierto, otro cerrado. Y me impuso las manos el Padre y yo estaba emocionada de ver qué me toca. Y yo no sentía nada, yo no sentí frío, yo no sentía calor, yo no lloraba, yo no me reía, yo no hablé en lenguas. Y ya cuando el Padre hace un momentito como que me hizo así, siguiente, ¿verdad? Y yo me fui triste, o sea, yo me fui a mi lugar triste porque yo le veía a todos alguna manifestación exterior y yo nada, ni interior ni exterior. Pero un mes después yo tuve unas ganas como nunca de leer la palabra de Dios. O sea, ahí en mí comenzó el deseo, yo quería saber más, yo quería estudiar la palabra, yo quería conocer la palabra de Dios. Y miren, sinceramente lo que hoy me motiva a servir, porque yo comencé cantando en la iglesia, pero después Dios me fue llamando no solo a cantar, sino a predicar, y lo que me mueve son todas las promesas que están aquí. Eso es lo que me da fuerzas de seguir. Miren, Nadia, Dunia, yo tenemos las pruebas que ustedes tienen, pasamos por las adversidades. Dunia me compartía la pérdida de su nietita hace unos años, que es lo que le motivó a seguir la palabra de Dios, las promesas de Dios. O sea, cuando uno dice, yo no entiendo muchas cosas, yo no sé por qué me toca vivir esto, mi papá tuvo cáncer, falleció de cáncer, atravesamos esa situación, mi hermano se enojó con Dios, pero yo confío en la palabra de Dios. Amén. A mí mucha gente me dice, y esto va para todas las solteras, de paso, hay gente que a veces le dice, gente de la iglesia, que le dice a la soltera, ay, usted por lo menos tiene que tener un hijo, ¿no? Sí. Y como gente de iglesia puede sugerir esas cosas, o sea, como si eso se hace en una fábrica. No, y hay gente que te dice, porque cuando usted después se va a quedar sola. Miren, yo conozco personas que tienen 10 hijos y están solas. Sí. Y yo le digo siempre esto a las personas, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Amén. Entonces, la palabra de Dios fortalece, hermano. Así que si usted es casado, soltero, viudo, separado, se siente solo, triste, sacerdote, obispo, seminarista, hermano, la palabra de Dios nos fortalece y tenemos que llenarnos de ella. Qué hermoso. Queremos agradecer a nuestra hermana argentina Mazariegos, que de la comunidad carismática de la San Juan Bautista Kennedy nos está mandando su saludo. Gracias por estar en sintonía con Suyapa Medios. Y
y sabemos pues que muchos hermanos más están sintonizándonos también, están a través de Suyapa TV, a través de Suyapa FM, a través de Facebook Live, así que muchas gracias a todos por estar en sintonía de En Meditación desde la Palabra, con esta hermosa experiencia y este compartir de la palabra tan sabroso que tenemos aquí con mis hermanas Silvia Mariela y Dunia. Repetimos los números, queridos hermanos. Saludos a la hermana de Río Lindo, también nos están viendo. Saludos y muchas bendiciones, queridos hermanos. Y le repetimos los números para llamadas: 2257-1704 y al WhatsApp 9902-9571. Saludos para la hermana Silvia. Gracias, igualmente. Qué hermoso, la verdad que estamos en un momento especial, realmente un regalo de Dios este viernes con nuestra hermanita y con esta palabra tan rica. Y yo quería agregar algo. Vea, Silvia, cuando tú dices es la fortaleza, Dios nos habla a través de la... No necesitamos, ay, es que Dios no me escucha. Lea, váyase a la palabra. Es como una carta de Dios para nosotros y una carta de amor, de muchas promesas. Y venía a mi mente cuando tú dices, es la fortaleza, la palabra viene a mí. Entonces yo digo, cuando no tienes ganas y llegas a casa y dices, qué cansado estoy, hoy no voy a ir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los que están cansados y agobiados, yo los haré descansar. Ahí está, amén. Entonces, está la promesa, se hace realidad, se cumple cuando nosotros la creemos y vamos. Entonces me levanto y me voy al encuentro con el Señor. Y yo creo que muchas veces nos ha pasado eso. El cuerpo está cansado, ¿cierto? El cuerpo, como decías tú ayer, pues sumamente cansado. Pero la experiencia de encontrarnos con el Señor, salimos renovados. Y eso justamente hace la palabra en cada promesa. Y cuando dices, ay, si vemos tantos ejemplos, solo cuando hemos leído la palabra, está en nuestra vida. ¿Y qué tal si la vida de Pablo, verdad? Todo lo que vivió Pablo y seguía predicando. Y Pablo naufragó, ¿cuántos dice la historia de Pablo? Él hace hasta una lista. Tantas veces naufragué, tantas veces en la cárcel, tantas veces fue acosado. Y sin embargo, él seguía fuerte, solo por la palabra. Qué hermoso. Qué lindo, qué lindo. Bien, vamos a recibir esta llamada de nuestra hermana Casta. Qué gusto escucharla, hermanita Casta. Buenas tardes, hermanas, bendiciones. El deseo de estar allí, pero no podemos, ¿verdad? Qué bueno y misericordioso. Ya Señor, me imagino. Que nos permite a través de los canales TV Suyapa, ¿verdad?, poder tener estas tres mujeres ungidas por el Espíritu Santo para escuchar esas palabras de fortaleza y superar nuestras dificultades. Dificultades que el mismo Dios pasó, pero que alimentadas por esta palabra de Dios podemos seguir venciendo todos los obstáculos, hermanos. Y con la ayuda de ustedes, que siempre están dispuestas a apoyarnos, saldremos adelante. Este movimiento de la renovación volverá a ser ese movimiento grande, cubierto por el Espíritu Santo, y que el Señor la siga iluminando y la siga ungiendo para que nos sigan formando. Buenas tardes y bendiciones. Amén, igualmente para toda su comunidad, que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos de la Residencial Centroamérica. Sí, hermana Casta, qué lindo, hermana Casta, así es. Saludos a todos. Vamos al punto número 3. Hemos hablado de un punto número 1, la escucha de la palabra. Hemos hablado de un punto número 2, que es fortalecer desde la palabra de Dios. Y ahora vamos al punto número 3, que es construir. Ustedes si escuchan estas palabras mías y las ponen en práctica, es esta palabra de Dios que nos fortalece, nos anima. ¿Y ahora para qué? Esta fortaleza, no podemos quedarnos solamente aquí. ¿Qué voy a hacer con esta gracia? ¿Qué hago con esta gracia que he recibido? ¿Qué hago con esta abundancia de palabra de Dios? Cuando llegamos a sentirle el gusto, como decía mi hermana Silvia Mariela, sentir ese gusto por la palabra de Dios, sentir eso sabroso del banquete de la palabra de Dios. Silvia Mariela tiene un canto que yo lo ando enseñando, que se llama, que es para niños, pero yo lo enseño a todos, que se llama El Cocinero de Dios. Y ese canto me encanta. Y entonces dice, yo quiero ser el cocinero de Dios, dar de comer
al que está, preparar un buen alimento. ¿Y sabe qué dice? No hay mejor manjar que la palabra de Dios. Y aquí me están pidiendo que lo cante, dice, que lo cante un poquito. Ese es un lindo canto que Silvia María le enseña hagámoslo, pero para niños. Es hermosísimo, yo lo enseño cuando hablo de la palabra de Dios, así que vean. Dice, yo quiero ser el cocinero de Dios, yo quiero ser el cocinero de Dios, dar de comer al que está hambriento, preparar un buen alimento, no hay mejor manjar que la palabra de Dios. ¡Qué sabroso! Es que yo tengo ese CD de Silvia Mariela, lo tengo en el carro y entonces mis hijos día y noche en el carro. Se lo sí, sabe. Es que no hay mejor manjar que la palabra de Dios, y esto que hablas de construir me trae a la mente una anécdota de alguien que yo había leído, que si bien lo hacían simbólicamente, pero muy lindo el gesto y el acto. Eran unos ingenieros y arquitectos cristianos que lo que hacían cuando iban a construir una casa, como piedra fundamental, enterraban la palabra de Dios. Ponían la palabra antes de poner la piedra fundamental. Qué hermoso. Y lo hacían, por eso decían simbólicamente, pero que en esta casa se construye, tenga como base la palabra. Entonces, más que solo eso, sino que nosotros podamos construir nuestra vida, nuestros proyectos, nuestras relaciones en base a lo que dice la palabra. Hay una hermanita que está poniendo un mensaje, que es una hermana que está soltera y dice que tiene mucho temor a la soltería, ¿verdad? Y está en esta situación, así que te vamos a dar ahí, pero no quiero dejar sin mencionar el saludo de la hermana Olga Muñoz desde Choluteca, que ella es de la Renovación, era coordinadora de la diócesis de Choluteca y estuvo contigo y está mandándote saludos, dice que te recuerda con mucho cariño desde Choluteca, ¿verdad? Te manda saludos. Un abrazo también, y para la hermana. Tenemos otra llamadita también de nuestra hermana María Angélica. Adelante, hermanita. Buenas tardes, estoy saludando a esas tres grandes de la Renovación Carismática. Las felicito, muchas bendiciones. Muchas bendiciones para ustedes. Alegría. Mi hermana desde la parroquia y que la sigan ungiendo el Espíritu Santo con esa fuerza. Amén. Qué bello escucharla. Dios me la bendiga. Gracias, gracias. Gracias, hermana Angélica. Bendiciones para usted y toda su familia. La queremos mucho, Dios la bendiga. Es la madre de nuestro hermano César Fonseca. Así que desde de las grandes servidoras de la Renovación Carismática, formadora de la renovación, ¿verdad? Mira, qué lindo. Bien. Tenemos un mensaje que dice: bienvenida nuestra hermana Silvia Mariela a nuestra patria. Dice, es una gran alegría tenerla aquí. Bien, entonces seguimos con este punto. Sí, y hablamos también un ánimo a la hermana que decía que está soltera. Yo quiero que veas mi cara, yo creo que ves que soy feliz. Y está soltera. Estoy soltera. Y por eso siempre animo, y lo que dice San Pablo: las viudas y las solteras, ocúpense de las cosas del Señor. Yo quiero decirte que sirviendo a Dios, uno no tiene tiempo para pensar que está solo, porque no hay tiempo, y a veces la soledad, cuando uno tiene una autoestima sana también, la soledad se vive de manera apacible. Entonces hay que pedirle a Dios que vaya sanando. Todos necesitamos sanación, que vaya sanando, porque te soy sincera, hay veces que a mí me gusta mucho estar sola, porque sirviéndole a Dios el Señor te va poniendo tanta gente en el camino, hay tanta necesidad, hay tantas personas que necesitan de tu tiempo, de tu servicio, así que no sé tu historia, no sé en qué condiciones está, pero sí te invito a servirle a Dios. Tenemos una llamadita, sí. Hermana María Hortensia, adelante, le escuchamos. Les habla Hortensia Gutiérrez, viuda de Martel. Hermanas, buenas tardes. Hoy veo el programa y gloria a Dios. Mi participación es en relación con el tema, lógicamente, pero mi experiencia, cuando he tenido de toda naturaleza cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de situación difícil, sea familiar, sea personal, sea en su momento conyugal, ahora yo soy viuda, ¿verdad? O con los hijos, cualquier situación.
yo aprendí a hacer esto. Decir, Señor, guíame. Señor, ilumíname. Señor, guárdame. Señor, fortaléceme. Así es. Así en 4 palabras, yo lo he vivido en todo sentido y en cada una de las situaciones difíciles. Que los ejemplos que nos da la palabra de Dios, claro, con el valor que tienen en su tiempo y en la dimensión. Pero cuando la persona está en las dificultades, es la única persona que las está sufriendo. Y por lo tanto, esa persona tiene diferente actitud de acuerdo a carácter, formación y todas las situaciones. Entonces hay que entender partir a raíz de el problema, pero también a partir de cómo la persona ha recibido realmente a Dios. Porque hay gente que comúnmente le dicen iglesiera, pero no han tenido de repente su experiencia tan personal. Otras personas somos niños en la fe. En fin, ya sabemos poquito a poco cómo va el proceso, pero básicamente hay muchas personas que en el fondo necesitan guía. Entonces hay que pedírsela a Dios, y puede ser por medio de un hermano de la iglesia, un familiar, un amigo y tal. Pero también hay gente que... Y la palabra de Dios. Exacto, pero hay gente que también... Así es, ¿verdad? Sí. Bien, muchas gracias por su llamada, realmente que valioso su aporte, ¿verdad? Desde su experiencia, dice nuestra hermana, que ella siempre dice 4 palabras, ¿verdad? Jesús mi guía, Jesús mi fortaleza, y otras más, ¿verdad? Que nos decía ella, muy interesante. Ella ya está viuda, ¿verdad? En este momento, y dice el Señor le sigue animando, y muchas gracias realmente por eso. Es que eso es construir. Y interesante su aportación, como decía hermana Nadia, porque también hablaba de como niveles de fe, según su actitud, y yo creo que más bien es según el encuentro que ha tenido con el Señor, según su experiencia con Cristo, ¿verdad? Porque hasta un canto dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. El que ha tenido un encuentro con Cristo, ya sabemos, y lo decíamos al inicio, las 3, que todas hemos pasado en algún momento por pruebas difíciles, por problemas, todos en algún momento hemos atravesado. ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Cuando realmente hemos tenido un encuentro con Cristo, y hoy pues a través de la palabra, y veníamos ahondando en esto, nos da la fortaleza, nos anima, nos ayuda, hacemos nuestra esas promesas del Señor, que no estamos solos, que Él está ahí, y que las dificultades, que los problemas es realmente para fortalecernos. Y entonces entramos en ese paso de la construcción, y ya pasé por todas esas experiencias, entonces ahora tengo que descubrir cuál es mi misión, qué estoy haciendo, mi vida, con mi familia, con mis hijos, cuál es el trabajo. O desde mi soltería. O desde mi soltería, como hablábamos ya. Sí, o desde mi vida religiosa consagrada. Sí. Entonces, en todas las etapas es importante recordar esto. ¿Cómo supero las dificultades? Primero dijimos, ¿no? Escuchando la palabra de Dios, pero poniendo todo el empeño. Y aquí van cuestiones prácticas, tips. Si usted va a la misa y usted es una persona que se distrae, entonces hoy en día yo creo que aquí en Honduras también se tiene la liturgia cotidiana. Vaya, ya antes lea la palabra, ¿no? Lea ya la palabra del día antes de ir a misa. Cuando va, lleve su librito, lea, atienda, siga, no solo con la mirada, sino que, o sea, no solo con el oído, sino que también lea. Hay gente que se distrae mucho, que se pierde. Entonces, no deje que ninguna palabra la lleve el viento, sino que usted la pueda recibir y pueda escuchar. Quédese con una frase, y lo que hoy la iglesia nos invita muchísimo, a la lectura orante de la palabra, a la lectio divina. Es una cuestión también de práctica, de ir ejercitándose, de familiarizarse con la palabra de Dios, y usted va a ver que usted escucha a Dios, escucha en las situaciones, escucha en momentos de crisis, igual lo sigue escuchando. Habrá momentos de silencio también en el que Dios se calla, pero inclusive el silencio para uno es respuesta, porque uno dice, bueno, por algo Dios no me estará hablando, en su momento me hablará, y a partir de ahí esta construcción de la que nos habla, ¿no? Tenemos llamada, Víctor Mendoza desde Olancho.
Aló, Le escuchamos, hermana. Sí, aló, buenas tardes, hermana. Buenas tardes, qué gusto escucharle. No, hermana, yo aquí estoy llamándola del departamento de Olancho. Sí, qué gusto, hermano. Ya está llegando su gente desde Olancho aquí. Sí, va, qué bien, va, qué bueno, va. Y fíjese que... Sí, díganos. Me llama mucho la atención del tema que están viendo ustedes y que lo están orientando. Y yo les quiero poner una experiencia, bueno, digamos dos, hermanos. Que yo he vivido una experiencia soltero y la otra experiencia ya con mi hogar formado. Y la verdad que, como dice ahí la hermana, pues que el servirle al Señor soltero es mucho mejor que cuando ya tiene uno su hogar formado. Tiene más tiempo. Dice el hermano que servir mejor soltero, dice, que casado. Él tiene las dos experiencias. Sí, porque yo al Señor le he estado sirviendo desde soltero, pero luego me hice mi pareja y sí, el tiempo que tiene uno soltero, pues no se le echa todo completo al Señor porque tiene que atender también a su familia, ¿no? Claro. Y ahora hay que compartir el tiempo, claro. Así es. Y bien. Dios entiende eso, hermana, y Dios está en todo momento. Sí. Podemos hacerlo desde todas las etapas de la vida. Muchas gracias por su llamada, nuestro hermano Víctor desde Olancho, por su llamada, gracias. Desde el Porvenir también nos envían mensajes y dice esta familia que oremos por sus hijos. Estaremos orando por todas las familias. Gracias, hermano, por estar ahí escuchando, compartiendo con nosotros. Bien, creo que lo importante de escuchar la palabra, de fortalecer y ahora construir es eso, como te toque, hermano. Te tocará un día en tu soltería, te tocará otro día si el Señor te concede la gracia del sacramento del matrimonio, te tocará desde tu profesión, en todas las etapas de la vida. Sí. Exacto, eso nos ha pasado, eso me ha pasado a mí. Yo lo más fresco, lo mejor de mi vida se lo ofrecí al Señor porque tuve la gracia de ser llamada a los 12 años de mi vida y desde los 13 llevando la palabra de Dios incansablemente hasta el día de hoy. Y lo hice desde ese momento. Ahora el Señor me concedió la gracia del sacramento del matrimonio, lo hacemos desde ahí, o sea, y siempre disfrutando. Claro, cierto, hermano Víctor, se complican las cosas, sí, pero el Señor siempre está con nosotros. Sí, porque también es importante entender esto. A veces pensamos que llevar la palabra de Dios es tener que dejar las otras cosas que hacemos, y claro, entonces si uno lo ve así, se complica porque uno no puede dejar la casa, pero tendríamos que ver también que nosotros los laicos estamos llamados para ser sal y luz ahí en el lugar donde Dios nos pone. Entonces, si yo soy dueño de un negocio, desde ahí yo tengo que vivir la palabra, tratando de lanzar la semilla al cliente, a los empleados. Si yo soy una persona que vende cosas por la calle, desde mi vida yo puedo ser presencia de Dios. Entonces, es importante también entender esto, porque piensa uno, llevar la palabra es como que tener que irme a África o tener que irme, no sé, a otro continente no. Decía un sacerdote, una mujer se fue y le dijo, yo quiero llevar la palabra de Dios al mundo entero. Señora, sus hijos van a la iglesia, porque ella dijo, no, yo quiero llevar al África, yo quiero llevar al Asia. Entonces le dijo, sus hijos van a misa, no, su esposo va, bueno, ahí está África y ahí está Asia, ¿no? Ahí están en su casa. Entonces, entender esto, desde el estado de vida que me toca, ahí yo tengo que vivir la palabra de Dios y ahí tengo que construir, y no es obligarle a la gente que lea la palabra. La fe no se impone, la fe se propone. Entonces, que tus hijos chiquitos que tienen 2 años, 4 años, vean que vos en algún momento estás leyendo la Biblia. Yo doy testimonio de eso. Cuando yo tenía 3, 4 años, que mi mamá comenzó en los caminos de Dios, yo veía que mi mamá leía la Biblia. Entonces yo quería leer, pero claro, como ella me decía, no me vas a destruir, entonces me compró a mí otra Biblia chiquita a la que yo podía pintar, dibujar, pero hay que leer, ¿no? Tenemos una llamada, Yolanda Molina desde San Pedro Sula. Bienvenida, gracias por su llamada. Sí, las estoy viendo, yo soy fiel oyente de Suyapa TV y también del Rosario de la Misericordia. Gracias. Y la felicito, está muy bonito su programa. Bendito sea Dios, que Dios bendiga a toda la diócesis de San Pedro Sula.
Bien, gracias por estar conectada con Saludos desde TV. Comayagua, también dice que nos están viendo. Así que muchas bendiciones a la diócesis de Comayagua. Así es, qué hermoso. Bien, entonces, 3 puntos. Ese es construir desde nuestra realidad, como nos toque. No, las Áfricas no las tenemos en África, las tenemos en la casa, las tenemos en el vecindario, las tenemos en nuestros centros de labores, tenemos grandes retos. Como maestra tenemos alumnos, ahí está. Como un negociante, es desde su negocio, como tal lo decías aquí mi hermana. Entonces, la misión es eso, y eso es construir. Así es. Entonces, por eso, 3 puntos para salir de las dificultades. Repasemos. La palabra de Dios, la fortaleza y construir, la construcción. Y a mí me gustaría que leyéramos un poquito nuevamente esa comparación impresionante que Jesús hace de esa persona, de ese hombre que construye en la roca. Y esa comparación, porque podemos visualizar, hermana, como tú decías al principio, qué es una roca, qué tan difícil es una construcción. Eso significa que vamos a encontrar muchas dificultades. Sí, porque la roca es inconmovible, ¿no? Sí. La roca es símbolo de solidez, y la roca dura millones de años. Millones de años. Entonces, esa es la palabra de Dios, ¿no? Y vea el otro punto. ¿Por qué nos conviene? Porque dice que vinieron los vientos y ¿qué pasó? Las tempestades. Y esa construcción ni la movió. Ni la movió. Entonces es impresionante, porque yo digo, ¿por qué nosotros entonces descuidamos esta construcción? Porque muchas personas buscan cualquier otro camino menos el verdadero, menos Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y son atraídos por muchos caminos, menos por el verdadero camino, cuando nosotros sabemos que vale la pena construir sobre roca firme, sobre Jesús. Y estamos viviendo tiempos bastante difíciles, donde los vientos soplan fuerte, así es, donde las tempestades son grandes, donde las familias están siendo azotadas por situaciones difíciles, donde los matrimonios no quieren luchar. Se les hace más fácil pedir el divorcio, se les hace más fácil, no, pues entonces cada quien por su lado, entonces andate, entonces me voy, entonces además los hijos ya están grandes, con qué facilidad. Entonces yo siento que estamos siendo bastante azotados hoy en día, estamos siendo borbandeados, así como que esa construcción está siendo bastante atacada, y entonces necesitamos seguir o definir esa construcción. Ok, y este punto, miren cuánta gente en este momento que nos está acompañando, que nos sigue a través de Suyapa TV, nos están pidiendo oración, están pidiendo que oremos. Entonces vamos a hacer este espacio de oración en este momento, pero recuerde usted que nos está mirando, que nos está escuchando, que nos sigue a través del Facebook Live, que para eso estamos, tratando de llevar esta palabra, no solamente en septiembre, no solamente hoy, sino siempre, para poder fortalecer en medio de las tempestades. Siempre tenemos momentos de calma y siempre tenemos momentos de tempestad, pero si usted está en esta tempestad en este momento, este es el momento de creer, este es el momento de fortalecerse desde la palabra y empezar a construir. Así que vamos a pedir y aprovechar la presencia de nuestra hermana Silvia Mariela para que nos pueda acompañar nos pueda dirigir en la oración, en este momento, por todas las tempestades, las dificultades, y cómo poderlas superar desde la palabra. Que cada uno nos acompañe en sus hogares, ¿verdad? A la oración. Y desde la palabra de Dios, y aquí junto con ustedes también en esta transmisión. Hagamos oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Papito Dios, por tu palabra todas las cosas fueron hechas. Y tú enviaste a la palabra, tú Jesús eres la palabra hecha carne. Y por eso te pedimos que por esa palabra por la cual una sola es suficiente para sanarnos, que tu palabra se cumpla en este momento en la vida y en el corazón de cada uno de los que nos acompañan a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet.
Tú prometiste, Jesús, dijiste, vayan y anuncien la buena nueva a toda la creación, y estas señales les acompañarán. Prometiste, Señor, que los enfermos sanarían. Amén. Prometiste liberar a los cautivos, y esta tarde en este lugar nosotros hemos anunciado tu palabra. En este momento te suplicamos que nos acompañes con esos signos, con esos prodigios. Levanta al que está caído, sana al que está enfermo, alegra al que está triste, ilumina al que se encuentra en tinieblas, devuelve y aumenta la fe al que tiene dudas. Danos esa certeza de que estás a nuestro lado. Danos mucho amor por tu palabra, danos hambre y sed de tu palabra, danos ganas de leer la palabra, de anunciarla, pero sobre todas las cosas de vivirla. A ti, Virgen María, que llevaste en tu vientre a la palabra y que hiciste vida la palabra de Dios, a ti te pido que nos cubras con tu manto, que intercedas por todas estas intenciones, y que así como tú fuiste una mujer sabia, porque construiste tu vida en la palabra de Dios, que también nosotros, a ejemplo tuyo, podamos ser personas sabias, que no seamos tontos, que seamos sabios como tú, mamita María, lo fuiste. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Qué hermoso haber podido estar en compañía con ustedes, queridos hermanos, a través de Suyapa TV, a través de Suyapa FM Estéreo, y a través de todas las formas que tenemos para poder llegar a sus hogares. Hemos tenido la gracia de estar aquí en su programa en meditación desde la palabra del Señor, y pues no más alegres que haber estado en compañía de nuestra querida hermana, ¿verdad? Silvia Mariela, que desde Paraguay pues nos visita para poder compartir de todas esas gracias que el Señor le ha dado a ella y poder fortalecer estos ministerios, estos servicios, ¿verdad? Muchos servidores de la Renovación Carismática de Honduras están ya aquí esperándonos en este lugar para poder dar inicio a este encuentro de formación, ¿verdad? Y una de las que está a cargo de este trabajo, pues nuestra hermana Silvia Mariela, ¿verdad? Y hemos tenido esta hermosísima oportunidad de estar aquí con ustedes en este día. Silvia Mariela, mil gracias. Gracias Nadia, gracias Dunia, y gracias a toda la gente de TV Suyapa. La primera vez que vine a Honduras fue a través de Suyapa en el 2004, me acuerdo, hacían unos conciertos, así que estoy feliz de volver y bueno, de poder compartir con esta gran familia. Dios les bendiga, como dice el Papa Francisco, oren por mí, yo oro por ustedes. Eso, muy bien. Qué hermoso, y gracias a todos por esta hermosa compañía, gracias por estar ahí pendientes. Y ya con nosotros les queremos regalar nuevamente estas tomas de esta hermosa capilla, Jesús de la Divina Misericordia, un regalo para ustedes. Dios les bendiga, queridos hermanos. Una gracia haber estado con ustedes, que nuestra Madre Santísima, Madre de la Divina Misericordia, también nos envuelva con su manto precioso, y nos ayude a seguir viviendo como ella la palabra y encarnarla en nuestra vida, hacer la vida en nuestra vida. Gracias. Que esa gracia de Dios sea con todos nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Dios y nuestra Madre Santísima les bendigan siempre. Amén.